Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos esta tarde desde París, Francia, con la periodista francesa Guilaine Roujol Pérez, quien ha hecho unas investigaciones muy importantes para Colombia y de las que vamos a estar hablando en un momento. Guilaine, buenas tardes y bienvenida a nuestras redes sociales. Gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Bueno, Guilaine, para nosotros es muy importante estar con usted acá. Usted ha hecho precisamente una tesis para sus estudios y es precisamente frente a ese tema del que vamos a hablar en esta tarde. Esa tesis habla de el tema de los falsos positivos en Colombia, pero falsos positivos de militares a militares. Yo quiero que comencemos con esto, pero que nos cuentes primero por qué decidiste hacer una tesis precisamente enfocada en este tema del que prácticamente nunca se ha hablado en Colombia, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que este contenido publicado en Colombia sobre su tesis pues realmente se haga viral y se haga de un interés general. Pues primero, mi investigación no era exactamente sobre este tema. Mi investigación era sobre por qué las madres de Soacha, por qué las víctimas de falsos positivos en Colombia, todavía 15 años después de los hechos, necesitan visibilizarlo y porque ellas estiman que no hubo impunidad. Eso era el tema de mi investigación. Pero cuando uno investiga, busca y encuentra algo. Yo estaba investigando sobre esto, cómo visibilizan, por qué tienen que visibilizar, porque normalmente eso tendría que ser ya juzgado y que no habría que tener impunidad, etc. Estaba trabajando en esto cuando me pregunté, pero ¿qué pasó con los militares que no estaban de acuerdo con esto, que no aplicaron a la letra, que no quisieron matar gente inocente? Porque ya había publicado la historia de Carlos Eduardo Mora y hay una problemática que me di cuenta con la investigación, que estos militares que se negaron a hacer crímenes, a ir en contra de los derechos humanos, la mayor parte de las veces, de lo que puedo yo ver, son soldados profesionales o cabos o sargentos, no son altos mandos. ¿Por qué? También porque se puede imaginar uno que cuando ellos entraron en el ejército, el perfil de con los que puede hablar, el perfil de ellos son gente del común, no sé si es la palabra adecuada, sí. Gente que viene del pueblo y que entraron en la carrera militar como primero para salir adelante, pero también con el deseo de tener el uniforme en alto, es decir, defender a la nación, proteger la gente, proteger la paz, cosas del estilo. Entonces, algunos de ellos, ¿cuántos? No sé, hay que investigar realmente para saber cuántos son, pero algunos dijeron, ¿cómo así? Que a algunos eso fue un problema, matar inocentes, hacerlos pasar como guerrilleros, hacer todas estas trampas. Por supuesto, todos no dijeron que sí. Y me acuerdo que hablando con Carlos Eduardo Mora, del cual cuento la historia, que él denunció estas cosas, que él nunca fue investigado por casos de falsos positivos, él es un testigo, él me dijo, imagínate, si hubo en cada unidad una sola persona como yo, ¿cuántas personas son? Entonces, con esta idea me puse a investigar y a buscar y a ver cuántos soldados o qué pasó con ellos, con los que no quisieron o que denunciaron. Gracias, Guilaine. Bueno, yo creo que esta pregunta muchas personas se la habían hecho en Colombia y es precisamente sobre que no todo el ejército estaba de acuerdo en que se cometieran falsos positivos. De hecho, pues ante la JEP, las declaraciones que se han dado por parte de militares a la JEP en los últimos días, se ha hablado también precisamente de ese tema, de que no todos los militares estaban de acuerdo, de que habían unos que estaban en desacuerdo, y se habla incluso de que en algún caso a alguno que no estuvo de acuerdo le tiraron una granada. No sé si eso hace parte de tu investigación, pero una cosa que sí hemos encontrado es que después de la entrevista que usted entregó a algunos medios en Colombia y que por medio de la cual se pudo conocer toda esta investigación, pues es mucha la cantidad de personas en Colombia que comienzan a dejar mensajes con sus testimonios. O sea, podemos decir que esto podría llegar a ser en un momento más escandaloso o más grande o de igual similitud a el tema de los ya 6.402 casos de falsos positivos. Pues yo no sé cuántos son,
pero yo creo que sí es un escándalo y que por el momento de esto no se habla realmente en Colombia. Por lo tanto, hay muchos indicios. Los primeros indicios que están al alcance de todo el mundo son las historias bien conocidas de Raúl Carvajal, aunque pues Raúl Carvajal murió en junio de 2021 sin poder probar, sin que la JEP pueda reconocer que su hijo sí fue un falso positivo militar, pero hay todos esos indicios. Y la hija de él, Doris, hermana de la víctima, sigue el combate. Pero en un caso sí, la JEP lo reconoció, fue en el caso de Jesús Javier Suárez, que murió en 2005, que fue presentado como matado por las FARC, muerto en combate por parte del ejército, y la JEP sí reconoció que en realidad lo mandó a matar y lo mató su propio superior, su comandante, en el seno del mismo batallón. Hay otros casos, cuando uno investiga un poquito hay otros casos. Tú hablabas de la granada, yo no sé, yo no vi este testimonio en la JEP, pero yo sí tuve un testimonio directo de un ex militar que salió del ejército porque estaba amenazado, como todos los que se opusieron a este fenómeno, y me contó que cuando él estaba en la, yo creo que fue en la Furet, yo creo que sí, fue en la Furet, o en la Popa, no me acuerdo, porque fue en la Popa también él, que se dio cuenta que habían capturado a un indígena que estaba amarrado y que, bueno, que lo iban a matar. Entonces, cuando él se dio cuenta, lo liberó, le dijo que se vaya. Y se supo adentro de la unidad que él lo había liberado. Entonces, a él le echaron una granada por la noche, se salvó de esto. Pero eso es un fenómeno que yo vi en otros casos. Es decir, de la misma forma que hubo un patrón para los falsos positivos civiles, yo vi que hay un patrón para los falsos positivos militar. Para todos los militares que o no quisieron cometer falsos positivos cuando se los pedían, o que se opusieron, que intentaron denunciar, o que preguntaron, que se opusieron. Esto quiere decir entonces, para que la gente comience ya a tener, digamos, una mejor visión de hasta dónde llegó su investigación. Lo que encontramos en su investigación es que unos militares mataron a otros militares y los hicieron pasar como dados de baja en combate con las guerrillas o con los paramilitares, pero esto fue única y exclusivamente porque ellos no quisieron participar del fenómeno de los falsos positivos conocidos hoy en Colombia, donde se mataban civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Exacto, y ya hay pues como el caso de Jesús María Suárez, que es el papá, y el caso de Jesús Javier Suárez, que es el hijo. Hay algunos casos así, y sí, la idea, hay otro militar que me contó cómo cuando alguien molesta en una unidad, puede ser de no querer obedecer para cometer falsos positivos, o puede ser de otras cosas. Por ejemplo, un soldado profesional que ya se retiró me contó el asesinato de otro soldado por una historia de robo de armas. Él no había robado armas, ¿no? Pero era para encubrir un robo de armas. Y muchas veces el encubrir robo de armas sirve porque para cometer falsos positivos también se necesita, además de plata, se necesita armas, granadas, etcétera. Entonces hay como todo un tráfico. Lo que vi es que hay un patrón para amedrentar, para amenazar, para intimidar, para desacreditar los que se opusieron, y en algunos casos hubo muertos. Pues eso ya se puede encontrar. Yo solamente tengo algunos casos, pero digo yo, si yo como periodista francesa, yo puedo tener acceso a esto, si la justicia realmente lo investiga, entonces ¿cuántos muertos va a encontrar? Como lo conté, en mayo de este año, Beth von Schlag, que es la embajadora de los Estados Unidos para la justicia global, creo que se llama, ella viajó a Colombia en mayo. Yo no vi ningún artículo sobre esto, nadie lo mencionó. No creo que fue, no sé si fue en secreto, pero eso no es conocido al menos. Ella viajó a Colombia, se reunió con fundaciones, con una asociación de veteranos militares, con víctimas, con representantes de víctimas, y yo sé que durante estas reuniones se tocó el tema de los falsos positivos militares a través del caso de Raúl Carvajal o de Jesús Suárez, no me acuerdo, pero se tocó el tema, y que ella dijo que sí, que estaban investigando sobre este tema, es decir, ellos saben que ahí hay algo, ¿Tuvo usted contacto cuando realizó la investigación con funcionarios del gobierno para este tema? Y si lo tuvo, ¿qué le dijeron ellos?
Yo estuve en contacto con una magistrada de la JEP del caso 003, quien muy amablemente siempre me respondió cuando estaba en el tema de visibilizar, de la visibilización de las víctimas, de los casos de Soacha, etc. A partir del momento en que toqué el tema de los militares matados por los militares, casualmente no hubo disponibilidad y no pude recibir las respuestas a mis preguntas, a pesar de que yo intenté varias veces. Un militar que conozco y que denunció falsos positivos me dijo que eso era como un indicio, un principio de respuesta. Yo creo que este tema de pronto no es conocido por los colombianos, pero la justicia transicional por la paz, para la paz, y por supuesto el ejército saben de este escándalo. De pronto del tamaño no sé, pero saben. Bueno, esto la respuesta que nos acaba de dar es frente a un contacto con la justicia en Colombia, con la magistrada de la JEP, pero directamente desde el gobierno ha tenido contacto con alguien desde el gobierno que esté interesado, que quieran aportar precisamente para esta investigación, es decir, alguien del Ministerio de Defensa, etcétera. No, yo no tuve contacto. Yo sé que ellos sí tuvieron contacto, por ejemplo, con el grupo de los soldados de Átila 1, de los que se negaron a cometer un falso positivo en 2008 en La Guajira, en personas de una menor de edad que estaba indefensa y era menor de edad, y su comandante les pidió que la matara y ellos no lo quisieron hacer, y algunas semanas después los echaron del ejército, y desde este tiempo ellos viven de rebusque, viven muy mal, y fue una injusticia total. Yo sé que el ministerio que el gobierno se interesa en su caso. Espero que eso va a poder ir más allá, que va a poder llevar sus frutos, pero yo directamente no tuve contactos, pero pues con mucho gusto si le interesa a alguien. Ya, y con las familias de las víctimas, le pregunto por las familias de las víctimas o de las posibles víctimas en este caso, porque lo decía al inicio, a raíz de esta investigación, nosotros, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de compartir un poco una de las entrevistas que usted dio a la W Radio, pues encontramos que muchas personas respondieron a esas publicaciones diciendo nosotros tenemos dudas sobre los asesinatos de nuestros familiares que murieron en combate aparentemente en el ejército, pero hay luego compañeros que vinieron y nos dijeron que había que investigar, que eso no había sido del todo así. ¿Es que ha sido usted contactada ya por víctimas o estas víctimas se han ido organizando? ¿Usted qué sabe alrededor de esas víctimas? Yo no he estado contactada por víctimas desde este artículo, desde mi tesis, pero yo sí fui a encontrar familias de víctimas. Pues yo encontré una familia de víctima, pues la familia Suárez, que este caso es probado. Encontré, por supuesto, la familia Carvajal, pero también encontré o hablé con ex militares que están todavía vivos, pero de los cuales uno me contó, por ejemplo, cómo asesinaron a fulano o cómo que me contó asesinatos, y otros que me contaron cómo les tocó salir del ejército después de algunos años porque no querían perder, por ejemplo, su pensión o algo, pero cómo les tocó salir del ejército porque estaban amenazados, siempre según el mismo patrón, que amenazan a la familia, que hay robo, por ejemplo, de computador, que intentan desacreditar, bueno, siempre es el mismo proceso. Pero si hay familias, yo sí sé que hay, por ejemplo, yo tuve conocimiento de una esposa de un sargento que tiene serias dudas sobre la muerte de su esposo, que fue presentado como matado por un francotirador de las FARC o algo así, y los indicios muestran que sí, ella tiene razón de tener dudas. Yo intenté hablar con ella a través de una tercera persona, pero esta señora no quiso hablar conmigo por miedo, me imagino, no me conoce. Yo soy periodista, entonces sé proteger las fuentes. A mí sí me interesan estos testimonios, por supuesto, con indicios, con cosas que dan algunos indicios de que hay algo, pero sí a mí me interesan estos testimonios porque yo creo que ahí hay un gran escándalo que por el momento no realmente salió en Colombia. Yo no sé si va a estar ya o no, porque sería bueno que se investigara sobre este tema. Vimos que, por ejemplo, la revista Cambio publicó su investigación, que luego la W Radio también
abrió los micrófonos para escucharla, que hay un medio de comunicación alternativo que se llama Vándalos, que también la ha escuchado. ¿Cómo ha sido la colaboración con la prensa colombiana precisamente frente a esta investigación y a otras que usted ha hecho? Porque esta no es la primera investigación que usted hace sobre Colombia, ni es la primera vez que escribe sobre los hechos en Colombia. ¿Ha encontrado usted realmente apoyo en la prensa colombiana? Pues de verdad, este artículo solamente lo propuse a cambio. La idea era proponerlo a cambio y ver si me lo publicaban o no. Me lo publicaron. Apenas lo publiqué, la W Radio me llamó, pero de inmediato. Desde este momento nadie me contactó o intentó saber lo que sabía o de qué hablaba mi tesis. Sí recibí reacciones de gente, pero de medios de comunicación no sé. Puede ser que ellos están investigando por su lado porque hay todo para investigar. Sí. Ojalá sea así, es decir, la idea mía es que ojalá ellos están investigando por su lado para ver lo que hay ahí. Y en el pasado pues no tuve mayor contacto, cuando salió el libro, por ejemplo, Falsos Positivos, la verdad de Cabo Mora, no me acuerdo que hubo tantos artículos en la prensa colombiana sobre el tema. Yo creo que en Colombia pasan tantas cosas que hay hechos, cada día hay nuevos hechos y la gente además se acostumbra a la impunidad. Es triste, pero la gente se acostumbra a la impunidad, a las masacres, a tantas cosas que están pasando. ¿Alguien la contactó del gobierno, del ejército, del Ministerio de Defensa? No. ¿Tampoco? No. Ok. Y una última pregunta, Guilian. Es que vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Esta investigación está cerrada ya ahí o esta investigación aún está abierta? ¿Esta investigación aún va a recoger más hechos? ¿Está usted todavía con la disponibilidad de escuchar muchas más víctimas? ¿O por qué no, también a miembros del ejército, del Ministerio de Defensa o el mismo gobierno nacional? Yo en este tema estoy abierta a hablar con las víctimas, con cualquier persona interesada en este tema y que tiene algo que aportar. La verdad, este tema era una tesis. Te dije, pues el tema inicial de mi tesis y me llevó a esta conclusión. Cuando presenté mi tesis, por la cual tuve una excelente nota, me dijeron que tenía que participar a un concurso porque la mejor tesis de la universidad está publicada por la universidad. Entonces me propusieron que yo participe. Entonces yo estoy participando, eso será para 2024, pero la reflexión que yo me hice con el jurado de la Sorbona era que eso es solamente un comienzo. En realidad la conclusión de mi tesis es como un comienzo, que ahí hay que investigar. En este momento pues yo estoy trabajando también sobre otros temas, lo que tiene que ver con Colombia pues es solamente una parte de mi tiempo, entonces realmente en este momento preciso no estoy trabajando en esto, pero todo está abierto, es decir, yo estoy abierta a hablar con cualquier víctima o supuesta víctima, persona que tiene dudas y que me quiere presentar su caso y poco a poco vamos avanzando. Sí, claro, yo creo que eso solamente es un comienzo en realidad. ¿Cómo recibe la comunidad francesa, la comunidad educativa de la Universidad de la Sorbona, una investigación, una tesis que se convierte en una investigación de este tipo y una investigación precisamente pues que ni siquiera los mismos periodistas de Colombia la habían realizado? Pues te digo que el jurado fue súper interesado. En el jurado se encuentra una profesora que es especialista sobre muchos temas de Colombia y me dijo que este tema de los falsos positivos por supuesto lo conocía, pero que nunca había pensado en el tema de los militares que se opusieron y que le parecía súper interesante y que bueno, que bien que pues seguir en esta investigación sería muy interesante. De hecho, yo sé que hay otros hechos como paralelos. Yo sé que en Perú o en otros países hay estudiantes que trabajan sobre hechos que pueden parecer, es decir, como el ejército mató adentro del ejército otros miembros, sí, como para tapar escándalos o porque se oponían a directivas que venían de arriba y que les parecía que no eran que no respetaban las convenciones de la guerra o los derechos humanos.
Ok, Gillian, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. De verdad que para Colombia, para quienes mantenemos una lucha en Colombia por la verdad, pues es muy importante el trabajo que usted ha venido desarrollando y esperamos que esta investigación pueda avanzar y también, lógicamente, que el gobierno nacional, la justicia colombiana y, por qué no, el ejército, que hoy ha tenido una renovación muy grande en el país, pues puedan vincularse también para esclarecer estos hechos. Gillian, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y gracias a ustedes por el interés en este tema.